Hola a todos, un poquito de contexto para el vídeo de hoy. Yo acabo de terminar una tesis doctoral sobre Juan Ramón Jiménez, particularmente sobre dos obras de Juan Ramón Jiménez tardías que se llaman Espacio y Tiempo. Y bueno, recientemente he defendido la tesis, ha salido todo muy bien. Pero antes de la defensa de la tesis, una de mis directoras de tesis me invitó a dar una clase sobre Juan Ramón Jiménez a la universidad donde ella es docente, una universidad parisina. Y bueno, era una clase sobre las vanguardias y me propuso si quería venir a dar una clase para alumnos de máster de nivel, digamos, introductorio sobre el diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez, y sobre los cambios que supone esta obra en el panorama poético español del siglo XX. Entonces, bueno, fui a dar esa clase encantado, fue bastante bien. Y como no la pude grabar el día en cuestión en la universidad, he pensado en usarlo para grabar un vídeo, porque tal vez le pueda interesar a más gente. Entonces, vamos allá. Yo no he trabajado en mi tesis sobre el diario de un poeta recién casado, yo he trabajado sobre obras más tardías, pero es una obra de Juan Ramón Jiménez que igualmente conozco bien, así que vamos allá, vamos a presentarla un poquito para quien no la conozca y explicar en qué el diario de un poeta recién casado marcó un cambio tan importante en la forma de escribir poesía en los primeros años de la poesía española del siglo XX. Bien, y a esto lo he llamado El diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez, un cambio de paradigma en la poesía española del siglo XX. Por lo general, unas pequeñas palabras sobre Jiménez antes de empezar. Por lo general, Juan Ramón Jiménez se divide su obra en tres grandes partes o en tres grandes etapas. Afortunadamente tenemos esta división, que es una división más o menos establecida por la crítica, pero digo afortunadamente porque esta división cuenta con la aprobación del propio Juan Ramón Jiménez, que durante su vida pues, aprobó esta división en tres partes, ¿no? Se considera primero la etapa sensitiva, la etapa llamada sensitiva, que va de 1898 a 1916. Y bueno, os pongo en pantalla solamente un par de referencias de cada etapa. Para esta etapa, por ejemplo, podemos pensar en Arias Tristes de 1903 y sobre todo en Platero y yo de 1914, que muchos conoceréis. La segunda etapa es la que se ha venido a llamar la etapa intelectiva, que va de 1916 hasta 1936. En esta etapa es donde se inscribe la obra de la que vamos a hablar hoy, El diario de un poeta recién casado, y algunos otros ejemplos son, pues, por ejemplo, Eternidades de 1918, en fin, y un sinfín más. Es una época muy, muy rica. Y la tercera y última etapa, que es la etapa en la que yo he trabajado, sobre la que yo he trabajado para mi tesis doctoral, es la que se conoce como la etapa suficiente o verdadera, que va desde 1936, el exilio de Juan Ramón Jiménez, también llamado la obra del exilio, cuando Juan Ramón Jiménez se exilia, desde 1936 hasta su fallecimiento en 1958. Y ahí podemos destacar, por ejemplo, Animal de fondo, de 1949, que luego será publicado después de su muerte la versión definitiva bajo el título de Dios deseado y deseante, y particularmente podemos destacar también Espacio, cuya última versión, tiene varias versiones, cuya última versión es de 1954. Vamos a situar un poquito dentro de todo esto a Juan Ramón Jiménez, en lo que he venido a llamar el no man's land juan ramoniano. Juan Ramón Jiménez es de alguna forma un poeta que está en la historia de la poesía española del siglo XX un tanto aislado, ¿no? Es un poeta intergeneracional de alguna forma, es un hombre demasiado joven para pertenecer a la llamada generación del 98, demasiado mayor para pertenecer a la llamada generación del 27. Obviamente todas estas categorías, ¿no?, generacionales son categorías escolares muy defectuosas, ¿no?, puesto que, como dice José Ángel Valente, toda generación siempre tiene algo más antológico que ontológico, ¿no? Me parece una expresión muy afortunada en este sentido. Juan Ramón Jiménez es discípulo de Miguel de Unamuno y es discípulo de Rubén Darío y un contemporáneo de Antonio Machado. Aparte de estas figuras, Unamuno, Darío y Antonio Machado, bueno, Darío que no es español, ¿no? Pero aparte de estas figuras, pero con una enorme influencia en la poesía española, aparte de estas figuras, Juan Ramón Jiménez siente un desinterés bastante notable por el panorama poético español de su época, ¿no? Sentirá mucho más interés por el panorama por lo que aportarán los jóvenes de la generación del 27, ¿no? Y sentía mucho más interés por San Juan de la Cruz y la poesía de esos años, mucho más que por lo que se hacía en su contemporaneidad. Fijémonos en Juan Ramón Jiménez, que no era un hombre falsamente humilde ni falsamente modesto, no tenía miedo en afirmar cómo pensaba en las cosas, ¿no? Y decía cosas como la siguiente:
Durante 25 años la poesía española ha sido, esto que hoy, repito, ya se ha escrito y firmado en 100 ocasiones, de Antonio Machado y mía. Todos los jóvenes me deben algo, muchos mucho, algunos casi todo. Ahora empieza mi dominio en el reino de la prosa, que durará, también esto se ha escrito y firmado 100 veces, otros 25 años. Esto lo dice Juan Ramón en 1931. Este es, digamos, un poquito el panorama juanramoniano como él lo concibe, ¿no? en ese momento. Y es verdad que desde los años 20 y 30 Jiménez está ejerciendo una influencia gigantesca en la juventud y en las nuevas generaciones poéticas, ¿no? Juan Ramón Jiménez se calificó mucho a sí mismo como un poeta, entre comillas, modernista. Lo que pasa es que el modernismo para Juan Ramón Jiménez tiene una dimensión o una definición bastante particular, puesto que los orígenes del modernismo pasan por Rubén Darío, por supuesto, pero Jiménez se va a alejar muy rápido de la estética de Rubén Darío y va a redefinir lo que es para él el modernismo. Él dice, por ejemplo, el movimiento modernista no es una escuela, bajo él caben todas las ideologías y sensibilidades. De Rubén Darío nunca me conquistaron las princesas exóticas, los griegos y romanos de medallón, las japonerías caprichosas ni los hidalgos de la Edad de Oro. El modernismo para mí era novedad diferente, era libertad interior. Si os interesa esto podéis ir a mirar los apuntes de un curso que dio en Puerto Rico Juan Ramón Jiménez sobre el modernismo, que se publicaron, están publicados, es un libro muy largo, pero bueno, el modernismo según Juan Ramón Jiménez, apuntes de un curso, por si os interesa, ¿no? Entonces fijémonos en esta definición que él da tan amplia, tan vasta del modernismo, que es la falta de escuela, la escuela de lo que no tiene escuela, el lugar de la libertad total. La figura de Juan Ramón Jiménez es una figura con muchísimo peso en las primeras décadas de la poesía española del siglo XX, y tanto es así que hay un enfrentamiento inevitable con la generación siguiente, la que se vendrá a llamar la generación del 27. Juan Ramón Jiménez de alguna manera era el padre al que había que matar, al que la nueva generación tenía que matar, ¿no? Como decía, por ejemplo, María Zambrano, se venía preparando ya, como se sabe, Juan Ramón Jiménez sacrificado. Juan Ramón Jiménez, padre inmediato y, por tanto, inevitablemente combatido por la generación siguiente, ¿no? Entonces, Juan Ramón Jiménez está, con todo su peso y toda su importancia, está en una especie de no man's land, está en un periodo de transición entre generaciones y es una figura colosal pero solitaria. Hago un pequeño paréntesis aquí para hablar de la relación tan conflictiva entre Juan Ramón Jiménez y las generaciones siguientes. Aquí, por ejemplo, podemos evocar una carta famosa que le envían Luis Buñuel y Salvador Dalí a Juan Ramón Jiménez en enero de 1929. Vamos a leerla para tomar un poquito la medida de la situación. Dicen Buñuel y Dalí a Jiménez en enero del 29. Nuestro distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle, sí, desinteresadamente, que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica, por arbitraria, especialmente merde para su Platero y yo, para su fácil y malintencionado Platero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con que hemos tropezado. Y para usted, para su funesta actuación también, mierda. Sinceramente, Luis Buñuel, Salvador Dalí. Bien, ataque extremadamente agresivo de Buñuel y Dalí a Juan Ramón Jiménez, agresivo y completamente gratuito. De hecho, esta carta tiene un poco de contexto. El día anterior, Juan Ramón Jiménez había recibido a estos jóvenes en su casa, a los jóvenes Buñuel, Dalí y Lorca, y los había acogido con todo tipo de celebración y elogios y cariño, ¿no? Y muy afectuosamente. Y resultó que, bueno, se lo pasaron muy bien ahí en casa de Juan Ramón Jiménez, pero resultó que los buenos surrealistas estos tenían previsto un golpe para llamar la atención en España y para ganar notoriedad, y ese golpe consistía en atacar gratuitamente a una gran figura de la cultura española. Entonces tenían un sombrero con varios nombres metidos dentro e iban a sacar uno al azar para atacarlo gratuitamente y causar escándalo, ¿no? Eso lo explica, si no recuerdo mal, Luis Buñuel. Entonces meten la mano en el sombrero y sacan el nombre de Juan Ramón Jiménez que les acababa de recibir en su casa de forma muy afectuosa, pero tocaba atacarle porque había salido su nombre, ¿no? Entonces Juan Ramón Jiménez, que era un hombre muy ingenioso y muy combativo también, responde a esta carta con la carta siguiente. Mis muy surrealistas y muy conocidos. Estoy completamente de acuerdo con ustedes y con el tercero que se oculta con ustedes. Ahí se refiere a Lorca, que no firma la carta, pero Jiménez supone que está detrás de ella también. Cuanto yo he publicado hasta el día no tiene valor alguno, y me avergüenzo, lo he dicho muchas veces, de la mayor parte de mi obra escrita. Y cuanto puedan ustedes decirme de ella, me lo he dicho yo con mi propio léxico, aun cuando, por desdicha mía, y según dicen constantemente los críticos de ambos sexos y del otro sexo de ustedes, haya salido de ella la mejor parte de la escritura actual española e hispanoamericana, en verso y prosa, lírica y crítica.
Pero ustedes son, además de unos surrealistas, unos majaderos y unos cobardes. Porque al escribir en esa jerga franco-catalana, ni siquiera saben ustedes ponerse a hacer en español sus más imperiosas necesidades. Porque para mí, merde no es nada. Y además, porque ustedes saben de antemano que yo no puedo contestarles en esa lengua trasera que es la palabra propia de ustedes. No iba yo a cometer la ridiculez tampoco de enviarles mis padrinos masculinos, femeninos ni manfloritas, como les dicen a ustedes en mi moguer. También sabrán ustedes que mis amigos se alegran mucho de su carta y juzgan que ustedes han hecho bien en expeler en ella el vivo retrato de los dos. Gracias de este admirador de sus técnicas, Juan Ramón Jiménez. Bien, esto es un poco el contexto, digamos, ¿no?, de Juan Ramón Jiménez y el enfrentamiento con los jóvenes alrededor de los años 20, ¿no?, hacia finales de los años 20. Vamos a ir un poquito para atrás para examinar una obra que es la obra con la que Juan Ramón Jiménez produce, me parece a mí, provoca una ruptura, un cambio de paradigma realmente en la poesía española del siglo XX. Es la obra escrita en 1916, publicada al año siguiente, El diario de un poeta recién casado. Esto es lo que dice Juan Ramón Jiménez, lo que dice él mismo, sobre su diario. Vamos a leer esta pequeña cita que viene de Política Poética. El diario fue saludado como un primer libro mío y el primero de una segunda época, y determinó una influencia súbita y benéfica en los jóvenes españoles e hispanoamericanos, y la burla de todos los césares de España. La crítica mayor y mejor está de acuerdo en que con él comenzó una nueva vida en la poesía española, un incendio poético, dijo uno. En realidad, el diario es mi mejor libro. Me lo trajeron unidos el amor, el alta mar, el alto cielo, el verso libre, las Américas distintas y mi largo recorrido anterior. Es un libro de partidas. Bien, un poquito de contexto sobre qué es el diario de un poeta recién casado. El diario de un poeta recién casado es un diario, o es un libro de poemas, perdón, es un poemario, que Juan Ramón Jiménez escribe durante un viaje que realiza en 1916 a Estados Unidos para casarse con su prometida Zenobia Camprubí, que en esa época estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces, el libro se divide en varias partes y sigue en el recorrido de la salida de Juan Ramón Jiménez de España, el primer trayecto en barco para atravesar el Atlántico, su estadía en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos, de las cuales pues, Nueva York es la que toma más importancia, y luego el regreso a España, cruzando otra vez el océano en barco, y los recuerdos de Estados Unidos escritos en España, ¿no? Esta es básicamente la estructura del diario. Vamos a empezar considerando la forma de este libro, en una primera parte que he titulado Metamorfosis de la forma, un objeto literario no identificado. Lo primero que hay que señalar es que el diario de un poeta recién casado parece presentarse como un diario íntimo, salvo que como un diario íntimo compuesto de poemas en lugar de prosa. En este caso es interesante mirar un libro de Béatrice Didier, una crítica francesa, un libro llamado Le Journal Intime, el diario íntimo, en el que esta investigadora trata de establecer una definición más o menos clara del género literario diario íntimo. ¿Qué es un diario íntimo? Y en el que constata que es un género literario bastante desprovisto de reglas fijas, pero que sí mantiene dos normas de forma constante. Una primera norma es la periodicidad, es decir, que los fragmentos o episodios de un diario están escritos de forma periódica y regular. Esto lo encontramos en El diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez. De hecho, la periodicidad aparece siempre en los elementos paratextuales, es decir, en las indicaciones que acompañan los poemas. Es decir, tenemos, por ejemplo, poemas que están acompañados con indicaciones como Madrid 17 de enero de 1916 o Madrid 3 de octubre, etcétera, etcétera. Siempre la periodicidad está marcada por elementos paratextuales de los poemas. El segundo elemento que Béatrice Didier sitúa como elemento indispensable del diario íntimo es el de la inmediatez de la escritura. Es decir, que se vive la experiencia, la vivencia, ¿no? Y en el mismo momento, durante el mismo día o al día siguiente, pero muy inmediatamente, se redacta el fragmento que le corresponde en el diario, ¿no? Y esto lo encontramos también en el diario de un poeta recién casado. Hay una inmediatez de la escritura para con la experiencia vivida. De hecho, muchos poemas están acompañados de indicaciones como la siguiente. 5 de febrero, vistiéndome mientras cantan en trama fresca los canarios de la cubana y del peluquero a un sol momentáneo. Fijémonos cómo marca la inmediatez de la escritura para con el momento vivido, ¿no? Esto por una parte, diario íntimo. Por otra parte, el diario de un poeta recién casado también parece asimilarse o integrarse a la llamada literatura de viajes. Fijémonos en la estructura, en las partes que componen el diario. Las partes se titulan Hacia el mar, El amor en el mar, América del Este,
Mar de Retorno, España, Recuerdos de América del Este escritos en España y ya está. Y estas son las partes que tenemos. Fijémonos cómo está proponiendo una estructura que parece una estructura muy narrativa, muy claramente narrativizada, de alguna forma, y muy poco lírica. Aparte del título de la segunda parte, El amor en el mar, los demás títulos son casi completamente banales, ¿no? América del Este, Mar de Retorno, España, Recuerdos de América del Este escritos en España, todo muy poco lírico, todo muy banal, de alguna manera, muy descriptivo, ¿no? Muy pegado a la literatura de viajes, ¿no? Casi a la crónica de viajes. Y algo muy destacable del diario es que se esfuerza en hacer constantemente un retrato, una descripción de Nueva York, de, como Juan Ramón la llama New York, con el término inglés, Nueva York, la ciudad moderna, vertical y tentacular, ¿no? 124 poemas del diario están dedicados a Nueva York. Hay 243 poemas en total en el diario, 124 son para Nueva York. Es Juan Ramón Jiménez el primer poeta español en cantar el rompecabezas neoyorquino, y de esta forma abre la puerta a lo que harán más tarde poetas como Federico García Lorca o José Hierro. Aquí vemos cómo Juan Ramón Jiménez se está instalando como el poeta de la modernidad española durante el siglo XX. Fijémonos, por ejemplo, en uno de tantos ejemplos de retrato de la ciudad moderna, de la ciudad tentacular, de la ciudad pesadillesca y vertical. Fijémonos en este poema en prosa llamado Tormenta. No se ve y se ven momentáneas luces blancas. Nervioso, espero un trueno que no oigo, y quiero apartar con las manos el enorme ruido de taxis, de trenes, de tranvías, de máquinas de remache, y abrirle paso al silencio para que me aneguen su golfo de paz, en cuyo cielo sienta yo sonar y pasar la tormenta. No sé si el trueno está o no está. Es como cuando en la sombra imborrable de una noche apartada de campo creemos que hay alguien a nuestro lado y lo sentimos encima sin verlo. Qué infinidad de taxitos, de trenecitos, de trambitas, de casitas en construcción por la breve inmensidad de mi cabeza. Hasta hoy que no oigo en la tormenta el trueno, no he oído qué ruido era este de New York. Llueve, no se ve y se ven momentáneas luces blancas. Fijémonos en el retrato pesadillesco de una ciudad tan ruidosa, tan saturada, tan aplastante, que hay una abolición de la naturaleza hasta tal punto en el que hay una tormenta y no se oye el trueno. Tanto es el ruido de Nueva York que ni siquiera el locutor es capaz de oír el trueno. Hay una anulación de la naturaleza, una abolición de la naturaleza en favor de la pesadilla moderna, de alguna forma, ¿no? De la ciudad vertical, tentacular, completamente saturada, moderna. A pesar de estas analogías con el diario íntimo y la literatura de viajes, es muy interesante ver cómo el diario formula un verdadero desmarque genérico. El diario de un poeta recién casado no se deja asimilar a ningún género literario enteramente. Bien, hemos visto en qué medida se podía asimilar al diario íntimo, pero hay muchísimos otros elementos que uno se espera de un diario íntimo que no aparecen en esta obra. El más llamativo de todos es, por ejemplo, la falta absoluta de elementos biográficos. Hay una ausencia total de elementos íntimos, de elementos biográficos que solo aparecen como mucho de vez en cuando en indicaciones paratextuales. De hecho, es casi cómico destacar que en una obra titulada Diario de un poeta recién casado, que ya para empezar el título no es del todo honesto porque al principio de la obra Jiménez todavía no se ha casado, se va a casar, si vemos las fechas de los poemas, se va a casar más o menos a mitad de la obra, pero no aparece en el Diario de un poeta recién casado absolutamente ninguna referencia a su boda, absolutamente ninguna. No aparece ninguna referencia a su mujer, Zenobia Camprubí, no aparece absolutamente nada que tenga que ver con una vida íntima o con un elemento biográfico. Todo eso está excluido, está apartado. Por lo demás, contrariamente a lo que tenemos en un diario íntimo, esta obra presenta una estructura narrativa cerrada y precisa, completamente, lo hemos visto con las partes, ¿no? La división en partes, completamente en contradicción con el fluir más libre, menos programático, menos premeditado de un diario íntimo. Y podemos destacar también que Béatrice Didier, en el libro del que yo hablaba antes sobre el diario íntimo, afirma la cosa siguiente. En muchas ocasiones, los diarios íntimos de grandes autores funcionan como un ensayo de lo que será después la obra, ¿no? O funcionan como una forma de medir lo que se va a convertir en obra después, es decir, son como un laboratorio de la obra. Esto está en contradicción absoluta con el proyecto del diario de Juan Ramón Jiménez, puesto que el diario de un poeta recién casado es la obra. No es un ensayo de la obra, no es un borrador de la obra, es la obra en sí. Sin embargo, sí es cierto que el diario es un tipo de laboratorio.
¿A qué nos referimos con esto? Para empezar, el diario de un poeta recién casado marca una ruptura clara en la producción poética de nuestro autor, de Juan Ramón Jiménez, puesto que durante este viaje a Estados Unidos, Jiménez descubre la poesía en lengua inglesa. Descubre a Yeats, a Frost, a Emily Dickinson, a Walt Whitman, y eso le lleva a abandonar las que habían sido sus referencias principales hasta entonces, que eran las referencias francesas del simbolismo francés, etc. Rimbaud, Valéry, Mallarmé, etc. Abandona esas referencias francesas y se ve completamente bañado por la poesía en lengua inglesa, que es una poesía en la que Juan Ramón Jiménez ve mucho menos rigor formal, muchísima menos retórica, menos normas, pero muchísimo más contenido, muchísima más riqueza de sentido y de libertad, ¿no? Y eso es lo que le interesa en la poesía en lengua inglesa. Y ahí es donde se desarrolla el nuevo ideal poético de Juan Ramón Jiménez, el de una forma poética abierta, en constante metamorfosis y sin moldes predefinidos. De hecho, cabe destacar también, a raíz también de la influencia que tiene sobre él la poesía en lengua inglesa, el cambio formal en términos métricos. Juan Ramón Jiménez era alguien que había escrito mucho antes siguiendo patrones métricos tradicionales, en formas cerradas, sonetos, baladas, etc. Y aquí se va a liberar completamente de esas formas cerradas para alimentar el ritmo sin pasar por el verso. En este sentido, él es completamente discípulo de Unamuno, puesto que Unamuno, Miguel de Unamuno, decía en 1900: «Nuestra poesía española es, en cuanto a su fondo, pseudopoesía, huera descripción o elocuencia rimada, y en cuanto a la forma, música de bosquimanos, tamborilesca, machacona, en que el compás mata el ritmo». Esto es muy interesante. Una música en la que el compás mata el ritmo. Es decir, que Unamuno tenía una forma de juzgar su poesía contemporánea española como una música tamborilesca en la que el compás... Este compás infame que se repite una y otra vez, eso es lo que Juan Ramón quiere evitar en beneficio del ritmo. Sustituir el compás por el ritmo, por una construcción mucho más libre y con mucho más sentido y que sea propia, que no venga apoyada por la muleta del verso, de la sonante, el consonante, etc., ¿no? Ese es uno de los proyectos de Jiménez aquí. De hecho, esto que dice Unamuno aquí encontrará un eco en algo que dirá Jiménez unos años más tarde, que es: conviene evitar siempre el latiguillo del recitador, que es esa misma idea, la del compás infame, ¿no? Entonces ahí es cuando, durante el diario de un poeta recién casado, es cuando Jiménez va a adoptar definitivamente las formas libres. De los 243 poemas que forman el diario, hay 112 en prosa y 131 en verso libre. Y en este sentido, Jiménez comentaba: «El libro está suscitado por el mar y nació con el movimiento del barco que me traía a América. En él usé por primera vez el verso libre. Este vino con el oleaje, con el no sentirme firme, bien asentado». Es decir, con la experiencia del mar, del oleaje, de la falta justamente de la incapacidad para pisar firme, para dar paso firme, intenta reflejar eso en sus poemas en verso libre, ¿no? La inestabilidad, de alguna forma, ¿no? La falta de estabilidad formal y de la seguridad de un orden preestablecido. Juan Ramón Jiménez añade: «En el poema en verso libre todo es del poeta. No así en otro género de composiciones, donde es la rima quien dirige y tuerce el desarrollo natural del poema. Las ideas vienen de la mano del consonante, en tanto que cuando éste falta, como sucede en el verso libre, no hay bastón en que apoyarse y la poesía debe sostenerse sola». Es decir, esto recuerda un poco de una forma un poco distinta, pero recuerda lo que decía Flaubert cuando estaba escribiendo Madame Bovary, que estaba soñando con escribir un libro que se aguantase solo por la fuerza de su estilo, sin necesidad de otras artimañas, ¿no? Misma idea aquí: escribir poemas cuyo ritmo surja solo del texto en sí mismo, que se aguanten por sí solos, que la poesía no tenga bastón, es decir, no tenga muletas. Esa muleta sería el verso y sería la rima asonante y consonante. Deshacerse de esas muletas y encontrar una forma de que el poema tenga un ritmo en sí mismo, sin métrica, sin rima, etcétera, sino que funcione el ritmo de forma, en una especie de independencia textual, ¿no? Es lo que está buscando Juan Ramón Jiménez aquí. Entonces podemos decir que el diario se vuelve un laboratorio literario.
en realidad parece ser que quien escribe su diario íntimo, de alguna manera, no es el poeta. Parece ser en realidad el diario íntimo del poema, que va reseñando su evolución, su cambio, su humor, sus modificaciones. En términos más juanramonianos, para utilizar dos significantes adorados por Juan Ramón y muy usados, su sucesión y su metamorfosis. Es una obra que captura la poesía haciéndose y el lenguaje descubriéndose. Podemos ver, por ejemplo, este poema titulado Soledad, que es un ejemplo de poema en verso libre, y fijaos, ahora os lo pongo en pantalla, fijaos en la forma del poema, cómo los versos tratan de representar el oleaje, ¿no? Cómo los versos tratan de representar el movimiento de una marea o el oleaje, ¿no? Lo podemos leer. En ti estás todo, mar, y sin embargo, que sin ti estás, que solo, que lejos siempre de ti mismo, abierto en mil heridas cada instante, cual mi frente, tus olas van como mis pensamientos, y vienen, van y vienen, besándose, apartándose, en un eterno conocerse, mar y desconocerse. Eres tú y no lo sabes, tu corazón te late y no lo siente, qué plenitud de soledad, mar solo. Este ritmo. Y un ejemplo muy distinto, pero que tiene que ver con lo que Juan Ramón Jiménez está buscando, es cómo funciona en él el poema en prosa. Fijémonos en este poema en prosa titulado Fuego. Pero, ¿es mi querido amigo que han hecho ustedes New York expresamente para salvarla del fuego? Está enjaulada la ciudad en las escaleras de incendio, como un mueble viajero que fuese facturado en gran velocidad de aquí al antro plutónico. A los 3 días, la obsesión es un incendio total de la imaginación, del que renaciera nuestra idea a cada paso, igual que la ave fénix de la copla andaluza. El fuego es lo único que hace, por la ley, parar estas calles que andan. Su campaneo constante ahoga, ahoga, ahoga el cantar, esquilas y música de la vida y de la muerte, como en un tercer estado que fuese el único y el decisivo. ¡Fuego! La primavera asalta las escaleras de hierro, sin pensar que la pisarán todos los días huyendo en cueros y que los cristales rotos a hachazos herirán cada noche su carne tierna. Que me quiten de mi balcón la escalera mohosa y de mi pasillo la lanza roja, el hacha plateada y la cuerda, y que apaguen la sorda luz grana con su fire escape. Yo quiero tener en mi casa la primavera sin posibilidad de salida, prefiero quemarme vivo, os lo aseguro. Poema con un ritmo muy distinto, mucho más acelerado, mucho más dinámico, y fijémonos además en cosas que ya habíamos comentado antes, el retrato de Nueva York, de esta ciudad encerrada, enjaulada ¿por qué? Por escaleras de incendios, típicas de los edificios de Nueva York, ¿no? Los fire escapes, y que Juan Ramón Jiménez percibe como una jaula, como una prisión que una vez más deja a la naturaleza como algo ajeno, a quien este poema impide que entre la primavera, ¿no? Además, fijémonos en algunos significantes aquí realmente tan modernos. Pensad que estamos en 1916, es decir, estamos 6 años antes de obras como Trilce, de César Vallejo, como Tierra Baldía, ¿no? de T.S. Eliot. Y fijaos como aquí tenemos significantes como el antro plutónico o la integración del inglés fire escape. Son elecciones extremadamente modernas en las que vemos aquí cómo se está modificando la poesía española en este acto, ¿no? Digamos. Y aquí el poeta llega a la conclusión de que prefiere quemarse vivo, ¿no? Que estar encerrado al mismo tiempo por esa modernidad angustiante y terrible de la ciudad neoyorquina, y que al mismo tiempo no puede evitar representar, no puede evitar evocar en sus poemas, ¿no? Hasta aquí sería más o menos la identificación formal y lo que sucede formalmente con el diario de un poeta recién casado. Y podemos pasar a una segunda parte, que sería, después de las metamorfosis de la forma, las metamorfosis del lenguaje y particularmente la tentación nominalista. Luego explico a qué me refiero con esto. Una parte que he subtitulado El contacto con la lengua extranjera entre el enriquecimiento y la alienación del lenguaje. Lo primero que podemos destacar es algo muy interesante que le sucede a la lengua española en el diario de un poeta recién casado a través de su contacto con la lengua inglesa, el enriquecimiento lingüístico, lo que se puede llamar una confirmación de una intuición convertida en verdad poética. Me refiero particularmente a poemas como este poema que os voy a mostrar, que se titula Me siento azul. Vamos a leerlo. Qué gusto poderlo decir sin que a nadie le extrañe, aunque le fastidie. Azul, sí. Antes de saber que el rubio y seco inglés lo decía de este modo, ya yo, que como el que lo dice y el que no lo dice, me había sentido azul muchas veces, lo había dicho y escrito, Dios está azul. Porque no se trata de decir cosas chocantes, como puede creer cualquier poeta del Ateneo de Madrid o del Club de Autores de New York, sino de decir la verdad sencillamente, la mayor verdad y del modo más claro posible y más directo. Sí, qué gusto, me siento azul, qué azul estás, tengo los azules en el cuerpo. No, no hay que matar la pasión de ánimo, mala o buena que sea.
hay que dejarla libre hasta que ella quiera, que ella querrá, como yo me dejo hoy, azul, estar y nombrarme azul en esta New York verde con aguas y flores de mayo. Este poema, Me siento azul, es una integración en la lengua española o la lengua de Juan Ramón Jiménez, el idiolecto de Juan Ramón Jiménez, de la expresión inglesa to feel blue, sentirse azul, que hoy en día sería sentirse no exactamente triste, más bien deprimido, ¿no? Diríamos hoy en día. Y aquí vemos cómo Juan Ramón Jiménez está representando esta locución como algo que en lo que él ya había pensado antes. Dios está azul, me siento azul, es algo que él ya había dicho sin saber que en inglés se decía también así. Por lo tanto, una intuición lingüística que, cuando la lengua española entra en contacto con la lengua inglesa, se convierte en verdad poética, porque se da cuenta de que hay una cultura entera que ya usaba esa imagen poética que Jiménez había intuido, que la usa como fórmula lexicalizada en su lengua cotidiana, ¿no? De alguna manera. Entonces, en este punto, Juan Ramón Jiménez se siente acogido por esta lengua que se integra a la lengua española para permitir el neologismo, de alguna forma, ¿no? Tenemos esta intuición verbal confirmada como verdad poética. Y es interesante esto que dice en este poema también. No se trata de decir cosas chocantes como los poetas del Ateneo de Madrid o del Club de Autores de New York. Esto es una pequeña puya a los dadaístas, los surrealistas, a las demás vanguardias, ¿no? Que muchas veces pues, tenían el objetivo de épater le bourgeois, ¿no? Chocar, sorprender a la burguesía, diciendo cosas chocantes, ¿no? Aquí Juan Ramón Jiménez les lanza una puya diciendo que no se trata de decir cosas chocantes, sino de decir la verdad. Y cuando la verdad es me siento azul, eso es lo que hay que decir, ¿no? Sin embargo, el contacto con la lengua inglesa no es siempre, con la lengua extranjera, no es siempre enriquecedor, o al menos no directamente, puesto que a veces la lengua española se encuentra sometida a un fenómeno de tensión muy fuerte. Podemos pensar en la tensión del significante que encontramos en poemas como estos que os voy a mostrar, la tensión entre los significantes cielo en castellano y sky en inglés. Vamos a empezar por el primer poema que os pongo en pantalla, que es el poema Sky. Vamos a leerlo. Como tu nombre es otro, cielo, y su sentimiento no es mío aún, aún no eres cielo. Sin cielo, oh cielo, estoy, pues estoy aprendiendo tu nombre todavía. Sin cielo, amor. ¿Sin cielo? Bien, en este poema notamos una alteridad radical del significante. Tanta es la alteridad del significante sky, que es un significante que al ser en lengua extranjera es un significante desconocido, el poeta no se puede apropiar, no se siente familiarizado con él, no lo siente cercano. Tan grande es la alteridad del significante que desemboca en una falta de reconocimiento del referente, del objeto cielo, ¿no? Como el significante es otro, como el significante se ha alterado y es distante y es ajeno, ya el locutor poético está sin cielo, se le ha arrebatado el referente. Es decir, al enajenarse el significante, se le están arrebatando al poeta elementos de la realidad. Tenemos una tensión prodigiosa aquí, ¿no? Lo que tenemos aquí es un verdadero fenómeno de extrañamiento del lenguaje, que es un fenómeno completamente moderno también, ¿no? El extrañamiento del lenguaje en poesía, la ruptura existencial del lenguaje para consigo mismo. Sin embargo, sabemos también que Juan Ramón Jiménez es un poeta al que le gusta cambiar de opinión y al que le gusta evolucionar y modificar y volver a pensar lo que ha dicho. Y fijaos cómo el diario de un poeta recién casado es una obra que está llenísima de estas modificaciones. Y fijaos cómo pasamos en varios poemas, del poema Sky que acabamos de leer al poema New Sky que vamos a leer ahora. Oh, qué cielo más nuevo, qué alegría más sin nombres. Parece, y palmoteo y salto, que la gloria del cielo, ataviada de una manera antigua y recargada, amontonada barrocamente, está allá lejos, por el este, cuya novarronada de poesía baja tiene la tarde todavía en oros rosas de agonía, está allá lejos, sobre Europa, que acerca la emoción al horizonte, igual que una edad media del cielo, qué alegría, sin historia, y salto y palmoteo, sin historias. La modificación aquí es total, es radical. Tenemos un verdadero fenómeno de metamorfosis a través del significante sky, de sky a new sky. Fijaos lo que sucede. La pérdida del significante, en este caso sky, se convierte ahora o se percibe como una liberación gracias al significante extranjero, ¿no? Tenemos un renacimiento del cielo liberado sobre todo de toda la pesada tradición europea. Al pasar de cielo en español a sky en inglés, se libera el referente, se libera
el imaginario. Es decir, al pasar de cielo a sky, el poeta, el locutor poético, abandona, es capaz de abandonar todo lo que él asociaba con el significante cielo, toda la tradición europea, toda la herencia cultural europea y española, de poesía europea y española, y al cambiar el significante, al integrar a su poesía el significante inglés sky, es capaz de abandonar todo el peso de esa tradición, de esa nubarronada, como dice, ¿no?, este poema, de tradición, de herencia, de cosas que el locutor siente realmente que le están aplastando. Y al cambiar de significante, eso se puede abandonar. Esa nubarronada, antigua, recargada, barroca, como dice el poema, nos dice que está ya lejos por el este, es decir, por Europa. Él ahora está en el oeste, en América. Está poéticamente también en el Nuevo Mundo, en un mundo en el cual él se ha liberado de herencia, peso, tradición. Este es el objetivo de Juan Ramón Jiménez, un renacer, de alguna manera, del lenguaje poético. Todo eso, todo lo que era, esa nubarronada barroca de referencias y de peso y de tradición, queda allá lejos sobre Europa. El cielo que tiene ahora es un cielo sin historia y sin historias. Y todo ello gracias al paso, a la transición de cielo a sky, al cambio de significante. Es decir, que gracias al nuevo significante puede el poeta acercarse al ser, es decir, a la cosa en sí, al cielo, al ser, sin toda la parafernalia semiológica y cultural que venía heredando desde Europa, ¿no? Y para ello lo que basta es el cambio de significante, gesto extraordinariamente moderno también. Esto lo podemos constatar también en el tratamiento, no ya del cielo esta vez, sino del mar en el poema, en los poemas, ¿no?, en el libro. El mar, que al principio se presenta como el desierto de lo real, para quien aprecie una referencia a Matrix, ¿no? Cuando Neo le muestra el mundo real a Morfeo, cuando Morfeo le muestra el mundo real a Neo en la primera película y le dice bienvenido al desierto de lo real. Esto es un poco lo mismo que hace Juan Ramón Jiménez, o la misma experiencia que tiene Juan Ramón Jiménez en el diario de un poeta recién casado. Fijémonos en estos poemas dedicados al mar, el poema Menos y el tercer poema del apéndice. Vamos a leer primero uno y luego otro. Todo es menos. El mar de mi imaginación era el mar grande, el amor de mi alma sola y fuerte era solo el amor. Más fuera estoy de todo, estando más adentro de todo. Yo era solo, oh mar, oh amor, lo más. Y el segundo. Cierro los ojos, triste, a este mar falso y sigo, viendo dentro aquel mar tan verdadero, de los libros aquellos, de los cuadros aquellos, de los cantos aquellos, de los sueños aquellos, aquel mar de colores grande solo, tan lleno de bellezas y peligros. Oh mar pequeño y pobre, oh mar sin libro, oh mar sin cuadro, oh mar sin canto, oh mar sin sueño, con toda tu alma limitada dentro de tu cuerpo, mar sin ti mismo, mar, sin mí mismo. Fijémonos qué radical lo que está sucediendo aquí en términos de, en estos poemas, la decepción de la realidad, la decepción del mar real, del objeto, del ser en sí, cuando el locutor poético lo compara con el mar que él conocía. Porque claro, poco de contexto, tenemos que recordar que estamos en 1916, que Juan Ramón Jiménez era un poeta de Moguer, cerca de Sevilla, educado en Madrid y en el sur de Francia, y que esta es realmente su primera experiencia real del mar, sobre todo está atravesando un océano, está atravesando el océano Atlántico, ¿no? Esta es su primera experiencia real y profunda del mar. Y fijaos cómo el contacto con el mar se revela como algo extremadamente y devastadoramente pobre, comparado con el mar, que era el mar rico, que era el mar de la imaginación, el mar de la cultura, el mar del espíritu, ¿no? El mar, como dice Jiménez en el poema, de los libros, de los cuadros, de los cantos, de los sueños, lleno de colores, lleno de bellezas, lleno de peligros. Y ahora está confrontado al mar real, al océano real, que es gris, triste, monótono, repetitivo, en el que no sucede nada. Y hay una especie de divorcio aquí, o de sensación de ruptura, de fractura absoluta del locutor poético con la realidad, porque la realidad no es nada. Es un darse cuenta del desierto de lo real, es decir, de hasta qué punto la realidad es absolutamente inferior a la fantasía y a la cultura, ¿no? Digamos, hasta qué punto la realidad es decepcionante. Sin embargo, obviamente, Juan Ramón Jiménez va a cambiar de opinión, una vez más, a lo largo del diario de un poeta recién casado. Y el tratamiento del mar se va a ver completamente modificado hasta llegar a algo que he llamado el mar que lava el poema. Fijémonos en dos poemas, uno titulado El mar acierta
y otro titulado un fragmento de un poema titulado Travesía, que está en el apéndice. Primero, el mar acierta. No sé si es más o menos, pero sé que el mar hoy es el mar. Como un poeta que se hace en su alma una estrofa mayor que el mundo, así hoy el mar, como una primavera que abre su flor mayúscula. Hoy el mar ha acertado y nos ofrece una visión mayor de él que la que teníamos de antemano, mayor que él hasta hoy. Hoy le conozco y le sobreconozco. En un momento voy desde él a todo él, a siempre y en todas partes él. Mar, hoy te llamas por vez primera. Te has inventado tú mismo y te has ganado tú solo tu nombre, mar. Y el segundo poema, fragmento. El más del mar, amor, es el encanto de la verdad bastante que uno mismo solo ha limitado. Cambio radical de nuevo aquí. Pasamos de todo es menos, de el mar es menos, a ahora pasamos a no sé si es más o menos, pero sé que el mar hoy es el mar, y luego el más del mar. Es decir, hay un cambio radical y fijémonos cómo tenemos el mismo movimiento que teníamos con la cuestión del cielo, del sky. Fijaos aquí, el mar nos ofrece hoy una visión mayor de él que la que teníamos de antemano. Hoy le conozco y le sobreconozco. Es decir, nos alejamos de la herencia cultural europea, del imaginario, de los cuadros, de los libros, de todo eso queda desterrado, queda allí lejos en Europa, y hoy el poeta, gracias a su instrumento de verdad poética, que es el poema, conoce la realidad, conoce el mar, le conozco y le sobreconozco. Y fijaos y a esto me refería con la tentación nominalista, la realidad existe a partir del momento en el que se la nombra. Mar, hoy te llamas por vez primera, te has inventado tú mismo y te has ganado tú solo tu nombre, mar. El mar se nombra y, por supuesto, el poeta lo nombra, y a partir del momento en el que el poeta lo nombra el mar existe, el mar real. Es decir, estamos de repente frente a una superioridad innegable de la realidad frente a la fantasía, frente a la imaginación. Fijemos en el segundo poema, el más del mar es el encanto de la verdad bastante que uno mismo, uno solo, ha limitado. Esto tiene que ver con un retrato del mar que hace constantemente Jiménez en el diario, que es el mar como el mar obviamente es limitado, ¿no? Dentro del planeta Tierra está enmarcado, no es ilimitado, como la imaginación, es una realidad completamente limitada, enmarcada, pero dentro de este marco el mar vuelve en un circuito circular eterno, en un eterno retorno. Y esto es la infinitud, la riqueza infinita y eterna de la verdad limitada, de la realidad. ¿Sí? Y de repente hay un acercamiento a la realidad de las cosas en una perspectiva nominalista que excluye la herencia y el peso de la herencia imaginativa, cultural, etcétera, etcétera, para presentar la riqueza gigantesca del ser de las cosas cuando el locutor poético puede acceder a ellas directamente sin mediación. Gesto de modernidad, de ruptura moderna total y absoluta. Nos liberamos así de la herencia cultural para entrar en contacto con la cosa en sí, con el ser en sí, y el menos del mar se vuelve más. La realidad es superior a la imaginación porque es verdad. Y estamos aquí frente a la paradoja juanramoniana. La realidad siempre es más porque es infinita, y es infinita porque tiene límites, porque está acotada. Esa es la paradoja final y hermosísima desarrollada por Jiménez en el diario de un poeta recién casado. Y esta obsesión nominalista lo va a acompañar durante toda esta segunda época, la época llamada intelectiva, ¿no? Fijémonos en estos poemas de eternidades, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, famosísimo poema, y este otro también. No sé con qué decirlo porque aún no está hecha mi palabra. La obsesión nominalista y de la novedad nominalista, justamente, ¿no? Del renacimiento de la palabra y del lenguaje, gesto de ruptura moderna. De hecho, Juan Ramón Jiménez es un poeta que no va a parar de revisar lo que ha dicho. Y esto que él yo imagino que él consideraría que cometió un error al decir eso de el mar es menos, el mar real es menos. Es una obsesión que le acompañará hasta el final de su vida, hasta los años 40, 50, cuando escribe Espacio, y dentro del poema Espacio se va a citar a sí mismo, va a citar el diario de un poeta recién casado, una obra que tenía ya entre 30 y 40 años, es decir, algo que había escrito 30, 40 años antes, y 30, 40 años después, en Espacio, va a corregir una vez más lo que dijo. Y dice en Espacio, no era todo menos como dije un día, todo es menos, todo era más. Y por haberlo sido, es más morir para ser más del todo más.
cita y corrección del diario de un poeta recién casado. Y después de las metamorfosis de la forma y las metamorfosis del lenguaje, nos queda una última metamorfosis juanramoniana del diario, que es la metamorfosis del yo o el renacimiento sucesivo del locutor poético, y que es subtitulado La estética y la ética de lo provisional y la sucesión. Cabe destacar que en el prólogo del diario de un poeta recién casado, Juan Ramón Jiménez dice: lo que viaja, siempre que viajo, es mi alma entre almas. Es decir, que estamos menos frente a un viaje físico y más frente a un viaje espiritual, intelectual y estético. Es un viaje de renacimiento. Hay en el diario dos instancias. Hay un yo creador y un yo creado, que está siendo creado por el yo creador, por supuesto, ¿no? El locutor se está creando, recreando, dándose nacimiento a sí mismo una y otra vez en una modificación de sí mismo, de la propia identidad constante. Es lo que he llamado la autogestación de la voz y la tentación adánica. Vamos a ver dos poemas que nos servirán de ejemplo. El primero, titulado Mar, una vez más. Estás como en un parto dándote a luz con qué fatiga, a ti mismo, mar único, a ti mismo, a ti solo y en tu misma y sola plenitud de plenitudes, por encontrarte o porque yo te encuentre. Esta idea del mar como lo que se da nacimiento a sí mismo, lo que se engendra a sí mismo, y hay que señalar aquí que el mar es lo que funciona, es una alegoría. Durante todo el diario de un poeta recién casado, el mar es una alegoría o una imagen del poeta, ¿no? Se identifican completamente. El poeta está completamente identificado al mar, y el poeta, como el mar, se da nacimiento a sí mismo en esta obra. Esto queda aún más claro, menos metaforizado, en el otro poema que quería leer, que es el poema Washington del Apéndice, que vamos a leer ahora. He nacido dos veces, una de mi madre, otra de mí mismo. Qué lucha, qué oscuridad, qué escribir, hasta haber podido, ya nacido, nacer otra vez y de mí mismo. Ya soy yo mi matriz y mi sepulcro, nada me liga a nada, todo me liga a todo, qué desligado estoy, de parte alguna soy y contra todas estoy. Qué gusto el de poder hablar bien de todo lo que no es de uno por condescendencia, qué gusto poder hablar mal de todo lo que no es de uno y por odio sin razón, por capricho. He cortado el cordón de mi memoria del ombligo del pasado. Aquí tenemos claramente un ejemplo de la tentación adánica, ¿no? De la voluntad, del deseo de ser un nuevo primer hombre. Adánica de Adán, ¿no? Adán y Eva. La voluntad, este gesto tan moderno que es el ser de nuevo primer hombre, el ser hombre nuevo, digamos, ¿no? El refundar completamente, ¿no? Alejándose de lo que fue y volver a refundarse a sí mismo, ¿no? Darse nacimiento a sí mismo una y otra vez. Y realmente lo que nos propone el diario es la escenificación de un yo en metamorfosis constante. En esto tiene mucho que ver el tratamiento de la temporalidad en el diario de un poeta recién casado, puesto que a medida que el diario avanza, el locutor poético tiene distintas experiencias del tiempo y la temporalidad hasta llegar a una abolición total del tiempo y a presentar el diario como un diario de presentes yuxtapuestos. No hay un pasado, un presente y un futuro, no hay una linealidad cronológica, no hay un tiempo, un cronos que transcurre cronológicamente. Lo que hay es una yuxtaposición de presentes eternos, de instantes eternos en los que se hace la experiencia de la eternidad. Vamos a ver en este sentido tres ejemplos, estos tres poemas que os pongo en pantalla. Os leo los tres. Solo un punto. Sí, mar, quien fuera, cual tú, diverso cada instante, coronado de cielos en su olvido, más fuerte, sin caídas, mar sereno, de frío corazón con alma eterna, mar obstinada imagen del presente. Este primero, el mar que es siempre igual, siempre idéntico y al mismo tiempo diverso cada instante por la circularidad y la circulación circular, que es eterna, constante y diverso cada instante, ¿no? Y se nos dice mar obstinada imagen del presente. Esto es el presente juanramoniano, una sucesión de presentes en una totalidad eterna, ¿no? Todo es siempre igual, todo es siempre idéntico a sí mismo, y dentro de esta totalidad, de esta cuarta dimensión estática, tenemos el presente en sucesión, como el oleaje, ¿no? Sucesiones de presentes eternos. Vamos al segundo. Tus olas van como mis pensamientos y vienen, van y vienen, besándose, apartándose, en un eterno conocerse, mar y desconocerse. Misma idea de sucesión de presentes. Y vamos al último. Todo dispuesto ya en su punto para la eternidad. ¡Qué bien, cuán bello! Guirnalda cotidiana de mi vida, reverdecida siempre por el método. Qué trabajo tan fácil y tan dulce para un estado eterno. Qué trabajo tan largo, dices tú, para solo un momento. Este es muy interesante, puesto que
Fijaos lo curioso que es encontrar en un poema lírico un término tan académico como el término método, como el significante método. Pero esto es muy interesante, porque lo que tenemos aquí es la función de la poesía. El método, obviamente, es el método poético. ¿Y para qué sirve el método poético? Lo que Juan Ramón Jiménez concibe como su método, su trabajo. Aquí está proponiendo una concepción poética, una metapoesía muy estricta, muy metódica, como realmente considerada como un trabajo, ¿no? Y como algo casi del orden de artesanía, ¿no? Hay un método para esta locura, que es el método poético que sirve para encontrar la eternidad, la experiencia de la eternidad. Pero la experiencia de la eternidad es un instante de presente fugaz. Lo que el poeta percibe como un estado eterno, otra persona, la que lo ve desde fuera, dice qué trabajo tan largo para solo un momento. Es solo un momento, es un instante fugaz, la percepción fugaz del instante del kairos, ¿sí? Que nos permite realizar la experiencia de la eternidad. Allí donde el poeta vive en eternidad, un observador externo ve solo un instante. Qué trabajo tan largo esto de la poesía, qué trabajo tan largo, qué método tan fastidioso para solo un momento. Sí, pero ese momento, ese presente es todo, es lo eterno, ¿no? Y así es como se conjuga la temporalidad en el diario, una sucesión de presentes yuxtapuestos, cada uno de ellos eterno. Así pues, el poema se presenta como un ser vivo en sí mismo. Cada cambio, cada metamorfosis es un nuevo nacimiento para el poema, lo cual en última instancia hace que el poeta descubra un nuevo régimen de temporalidad, la existencia en presentes absolutos yuxtapuestos, es decir, la eternidad del instante. Lo que tenemos en el diario es la presentación de un tiempo circular que absorbe pasado y futuro en un presente puro y que corresponde también al ritmo del mar, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna forma sustituye, justamente, está sustituyendo el tiempo, en el diario de un poeta recién casado, el tiempo está siendo sustituido por el ritmo. Es decir, no hay tiempo cronológico, pasado, presente y futuro, hay ritmo de presentes yuxtapuestos, un presente eterno, otro presente eterno, que van siguiendo un ritmo, sin temporalidad, o sea, sin tiempo cronológico, ¿no? Sin linearidad temporal, pero sí hay un ritmo de presentes eternos yuxtapuestos. Y para ello, para hallar ello, para realizar esa experiencia, se requiere un método, el método poético. Esto es más o menos todo lo que conté allí en esa universidad de la que os hablaba hace unas semanas. Y finalmente, para llegar a esta conclusión, triple conclusión, digamos, la idea emblematizada por el diario del modernismo juanramoniano como libertad absoluta y divorcio radical con la tradición, eso es el modernismo, no es nada más que eso, es decir, no es una escuela, no es una secta, no es una ideología, es eso, libertad absoluta y divorcio con la tradición, gesto moderno ante todo. En segundo lugar, el diario de un poeta recién casado, considerado como laboratorio poético, como obra que se va modificando, es una obra en la que las formas se modifican, en la que la lengua, el lenguaje se modifica, en la que el yo, la voz que oímos hablar también se modifica, se está todo modificando. Y para terminar, esta idea crucial de Juan Ramón Jiménez, que es muy personal en él, muy única de Juan Ramón Jiménez, que es la idea de sucesión, o, lo más importante, algo muy adelantado para 1916, el work in progress elevado a obra. Esta expresión de work in progress fue popularizada por James Joyce después de la publicación del Ulises. Fue popularizada pues en los años 20, ahora estamos en 1916, fue popularizada en los años 20 después de la publicación del Ulises, cuando explicaba a James Joyce que su siguiente publicación de momento era un work in progress, ¿no? Un trabajo en progreso, en proceso, un trabajo haciéndose, y esta expresión work in progress a Juan Ramón Jiménez le encantó cuando la oyó, esta expresión de Joyce, y corresponde exactamente, y se dio cuenta, Jiménez lo sabía, se dio cuenta que corresponde exactamente a la concepción de la poesía y de la literatura y del arte que tenía Juan Ramón Jiménez. El work in progress elevado a obra. Es decir, no presentar una obra terminada, definitiva, cerrada, sistemática y digamos, perfilada y acotada, sino una obra haciéndose, una palabra descubriéndose, un lenguaje inventándose, un locutor, una identidad modificándose en constante metamorfosis. Lo sucesivo, lo provisional, lo no definitivo, elevado a obra. Y ese es el gesto radical del diario de un poeta recién casado, y por eso es que el diario de un poeta recién casado marca un antes y un después en la poesía española del siglo XX y marca un cambio de paradigma total y absoluto.
Hasta aquí lo que le conté a los chicos de máster de esa universidad sobre el diario de un poeta recién casado. Espero que os haya interesado, que si no habíais leído esta obra o si no la conocíais, la leáis. Es una lectura apasionante. Tal vez otro día, cuando me vea con más ánimos, porque va a ser muy difícil, porque es muy amplio, os hable de mi tesis doctoral, si os interesa. Mi tesis doctoral, que es sobre, como decía antes, espacio y tiempo de Juan Ramón Jiménez. Me costará más sintetizar eso, me costará más abreviarlo, puesto que bueno, mi tesis doctoral es una tesis de 474 páginas sobre estos dos poemas, así que será más complicado, pero si os interesa el tema, haré el esfuerzo y lo podríamos comentar más tarde. De momento esto es todo sobre el diario, espero que os haya interesado el vídeo y como siempre, lo de siempre, no olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir notificaciones, seguirme en redes sociales para estar al tanto de las novedades y nada más. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.